Después de 2 días interminables, la dura batalla de Tuna por recuperar a su hijo de las manos de su ex-suegra finalmente llegó a su desenlace. Fue un camino no solo de lágrimas y sufrimiento, sino también una prueba de voluntad y de amor inquebrantable. El instante en que Tuna pudo abrazar de nuevo a su hijo hizo estallar los corazones de los espectadores, como si cada uno de ellos compartiera con ella esa felicidad desbordante. Sin embargo, la alegría del reencuentro no borra la gran incógnita. ¿Acaso doña Yeo, quien cruelmente separó a madre e hijo, será castigada por la justicia por sus acciones? Durante esos 2 días, no dejó de idear planes y utilizar su poder y sus artimañas para retener al niño. Creyó que el amor maternal podía romperse con frialdad y manipulación, pero la realidad demostró lo contrario. El amor de una madre es más fuerte que cualquier ambición egoísta. El público no solo fue testigo de la victoria de Tuna, sino que también siguió con ansiedad los pasos que dará la justicia. Las acciones de doña Yeo no solo hirieron profundamente a Tuna, sino que también quebrantaron la moral y la ley. Si ella no recibe un castigo ejemplar, ¿cómo se puede confiar en la existencia de la justicia? Por eso este desenlace no es únicamente el reencuentro entre madre e hijo, sino también una advertencia poderosa: quien siembra vientos, cosechará tempestades. El episodio de hoy sin duda no decepcionará. Contiene lágrimas, sonrisas y la satisfacción de ver cómo el bien triunfa sobre el mal. Y sobre todo, deja un mensaje profundo. El amor de una madre es una fuerza sagrada que nada ni nadie puede detener. Después de abrazar fuertemente a su hijo, Tuna rompió en llanto de felicidad y alivio. El momento fue tan intenso que todos los presentes podían sentir la fuerza del amor maternal. Sin embargo, mientras madre e hijo se reencontraban, doña Yeo intentaba tramar una huida. Sus ojos inquietos y su actitud nerviosa delataban su intención. Pero ya era demasiado tarde. Los agentes de policía estaban allí para impedir su fuga. La atmósfera se volvió tensa. Los oficiales invitaron a todos a sentarse en la mesa para redactar el acta correspondiente a lo ocurrido. Con voz firme y clara, uno de ellos declaró: «Policía, procederemos a levantar un acta debido a que usted se llevó al niño de la señora Tuna sin su consentimiento». De inmediato, doña Yeo se levantó exaltada, tratando de justificarse con tono desafiante. «Doña Yeo, ese es mi nieto. Me lo llevé para cuidarlo. ¿Por qué habría que hacer un acta por eso?». Pero el oficial no permitió más excusas. Con severidad respondió: «Policía, aunque sea su nieto, llevárselo sin el permiso de la madre constituye una violación de la ley. No se trata solo de un asunto familiar, sino de los derechos legítimos de un menor». Al escuchar aquellas palabras, doña Yeo perdió la calma. Comenzó a hablar atropelladamente, negando su comportamiento y repitiendo que no había hecho nada malo. Sin embargo, la firmeza de los agentes fue quebrando poco a poco su resistencia. Finalmente, vencida por la presión, bajó la mirada y guardó silencio, incapaz de seguir discutiendo. La policía decidió citarla al día siguiente en la comisaría para que firmara un compromiso formal en el que se obligaba a no reincidir. Era una advertencia seria y al mismo tiempo una medida necesaria para proteger los derechos de Tuna y de su hijo. La escena concluyó con la imagen conmovedora de Tuna abrazando a su pequeño con lágrimas en los ojos, pero con una mirada iluminada por la felicidad. Mientras tanto, doña Yeo quedó en un rincón abatida y preocupada por lo que le esperaba al enfrentarse a la justicia. Una vez más quedó claro el mensaje: la ley siempre está del lado de lo correcto, y el amor de una madre es una fuerza sagrada que nadie puede arrebatar.
Después de que todo pareciera calmarse, Tuna y Alex se marcharon de aquel lugar lleno de tensiones. Caminaban en silencio, solo se escuchaba el latido acelerado del corazón de Tuna y su respiración agitada. Sin embargo, a sus espaldas, los ojos de Doña Jieu aún brillaban con una oscuridad inquietante. A pesar de todo lo sucedido, parecía no mostrar arrepentimiento alguno. En su mirada fría y penetrante, se intuía que todavía tramaba algo, dejando al público con una sensación de inquietud y temor por lo que pudiera ocurrir en el futuro. Alex, con ternura, tomó la mano de Tuna y la ayudó a subir al coche. La puerta se cerró con un golpe suave, como si aislara a madre e hijo de todas las intrigas maliciosas que habían quedado atrás. El vehículo se puso en marcha, alejándose lentamente, mientras la figura de Doña Jieu quedaba atrás impregnada de rencor y obstinación. En ese contraste, los espectadores podían ver con claridad la lucha entre la oscuridad de la ambición egoísta y la luz del amor verdadero. Al llegar a la granja, Tuna sintió un alivio profundo. El ambiente sereno del campo, el murmullo del viento entre la hierba y el aroma fresco de las flores parecían acariciar su corazón cansado. Abrazando con fuerza a su pequeño, experimentó una felicidad inmensa. Su hijo estaba de nuevo a salvo, protegido en sus brazos. En ese instante, se prometió a sí misma ser más cuidadosa que nunca. La amarga experiencia de haber estado a punto de perder a su hijo le dejó una huella imborrable. Sabía que el amor maternal no era solo ternura y sacrificio, sino también un poder capaz de convertir a cualquier madre en una guerrera dispuesta a proteger lo más sagrado. La escena final quedó marcada por la sonrisa serena de Tuna bajo el resplandor del atardecer. Una sonrisa que escondía una firme determinación. Jamás permitirá que alguien vuelva a arrebatarle la felicidad de estar junto a su hijo. Después de todos los acontecimientos dolorosos, la atmósfera en la pequeña casa de la granja finalmente comenzó a llenarse de calma. Tuna abrazaba a Henry contra su pecho, sintiendo cada respiración tranquila del niño. Era el momento que había anhelado durante tantos días, ver a su hijo seguro en sus brazos, lejos de amenazas y separaciones. En ese instante, Alex se acercó y con una voz grave y serena, habló como una brisa suave que acariciaba el corazón aún tembloroso de ella. Alex, ya hemos encontrado al pequeño Henry. Puedes estar tranquila. Todo lo demás quedará en manos de la policía. Tú no tienes que preocuparte más. Tuna levantó la mirada con los ojos brillantes, llenos de lágrimas. Su voz temblorosa revelaba toda su gratitud. Tuna, sí. Gracias de verdad. Si no hubieras estado conmigo, no sé cómo habría podido enfrentarme a todo esto sola. Alex sonrió con ternura, apretando suavemente la mano de ella, y dijo con firmeza: Alex, no tienes que agradecerme nada. Ahora ya eres mi amada, y todo lo que venga lo afrontaremos juntos. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Tuna latiera con fuerza. Después de tantas heridas y pérdidas, finalmente había encontrado un refugio seguro, un hombro fuerte en el que apoyarse. Con la voz entrecortada, respondió: Tuna, gracias. Gracias por todo, Alex. Él acarició su hombro con suavidad y con una sonrisa cálida añadió: Alex, está bien, ahora descansa con tu hijo. Estos 2 días han sido agotadores para ti. Yo me encargaré de preparar la cena. Tuna asintió en silencio, sintiendo cómo una ola de calma y gratitud la envolvía. Colocó a Henry en la cama y le cantó suavemente hasta que se quedó dormido. Al contemplar el rostro inocente de su hijo, su corazón se llenó de felicidad y también de reflexión. Lo vivido había sido una pesadilla, pero de esa oscuridad había surgido una nueva certeza.
el amor y la protección podían vencerlo todo. Mientras tanto, Alex se arremangó y entró en la cocina. El sonido del cuchillo contra la tabla, el hervor de las ollas y el aroma delicioso de la comida comenzaron a llenar el aire. No era un chef profesional, pero cada gesto llevaba consigo el cariño sincero que sentía por Tuna. Quería demostrarle que tras la tormenta todavía había un hombre dispuesto a construir una vida sencilla y feliz a su lado. El ambiente de la casa se volvió cálido y acogedor. Afuera, la brisa de la tarde traía el aroma de la hierba y las flores. Dentro, un hombre cocinaba con dedicación, mientras una mujer observaba a su hijo dormir rebosante de gratitud y amor. Esa noche para Tun, no fue solo el primer descanso reparador tras días de angustia, sino también el inicio de un nuevo sueño, un futuro en el que Alex la acompañara. Henry creciera protegido en un hogar lleno de cariño, y las sombras del pasado no pudieran alcanzarlos jamás. Por primera vez, Tuna creyó de corazón que merecía ser feliz. Después de un rato de descanso, Tuna salió de la habitación todavía con la mente llena de pensamientos. Sus ojos se detuvieron en la pequeña cocina donde Alex estaba concentrado preparando la cena. Su figura alta se inclinaba con paciencia, cuidando cada detalle, cortar las verduras, remover la olla con esmero. Aquella imagen sencilla tan cotidiana y a la vez tan tierna hizo que el corazón de Tuna se estremeciera. Sin poder contenerse, una lágrima resbaló por su mejilla. Lloraba, pero esta vez de felicidad. En ese instante los recuerdos regresaron como una película lenta y dolorosa. Revivió los días oscuros en los que Henry había desaparecido. Su corazón de madre se había quebrado cayendo en la desesperación y la impotencia. Se sintió perdida sin fuerzas para seguir adelante. Pero en medio de esa tormenta, Alex estuvo a su lado en cada momento. Nunca la dejó sola. Juntos recorrieron caminos, preguntaron en cada rincón, siguiendo cada pista, por más pequeña que fuera, con la esperanza de encontrar al niño. Tuna recordaba especialmente aquella noche fatídica. Exhausta por la angustia, casi perdió el conocimiento mientras Alex, sin dormir, permaneció junto a ella. Velaba cada movimiento suyo, temiendo que en medio de una pesadilla se levantara de repente y saliera corriendo a buscar a Henry, exponiéndose al peligro. La paciencia y la entrega de Alex se convirtieron en el apoyo que le permitió no derrumbarse por completo. Y ahora, con su hijo de regreso a salvo y tranquilo, Tuna contemplaba a Alex en la cocina y comprendía lo afortunada que era. Ese hombre sencillo pero íntegro no solo se preocupaba por sus comidas y sus descansos, sino que había demostrado con hechos que su amor era verdadero. Sus lágrimas brillaban con la certeza de haber encontrado al hombre, indicado no solo un compañero en la adversidad, sino alguien que la amaba con todo el corazón. Sin decir palabra, Tuna se acercó lentamente. Sus pasos eran tan suaves que Alex no se dio cuenta. Cuando estuvo justo detrás de él, pasó los brazos alrededor de su cintura y apoyó la cabeza en su espalda, como queriendo transmitir todo su agradecimiento y su amor en ese gesto silencioso. Alex se detuvo un instante, luego sonrió. Continuó removiendo la olla, pero en sus ojos apareció un destello de calidez imposible de ocultar. En ese momento las palabras sobraban. Ambos entendieron que ya se pertenecían el uno al otro. Para Tuna, aquel abrazo no era solo un gesto de ternura, sino una promesa silenciosa. A partir de ahora, ella y Henry tenían un hogar, un refugio y un amor verdadero en el que confiar.
Sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh, sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối hơn mức anh đáng phải chịu. Nỗi sợ làm anh thất vọng. Cô tê liệt. Và mặc dù biết Alex đã dùng mọi cách để tìm mình, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của anh. Điều khiến cô sợ hãi nhất là việc cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình. Mỗi khi cô cố gắng mở lòng, một điều gì đó bên trong lại mách bảo rằng cô không đủ tốt, rằng cô không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho. Cô cảm thấy nhỏ bé và bất an, như thể những lỗi lầm và nỗi khổ trong quá khứ của cô kéo xa anh. Cô nghĩ rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn, một người không mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi hay vết thương lòng. Mâu thuẫn nội tâm thật không thể chịu đựng nổi. Một mặt trái tim cô mách bảo cô hãy mạnh thành thật, hãy để cảm xúc tuôn trào, nhưng mặt khác lý trí lại tiếp tục nhắc nhở cô rằng không phải người Alex cần. Cô sợ rằng nếu bộc lộ cảm xúc, cô có thể phá hỏng những gì anh dày công vun đắp, rằng tình yêu của cô chỉ mang lại sự đau khổ và dằn vặt. Cô cảm thấy bị mắc kẹt giữa khao khát